Paz a vosotros, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y público en general que nos escucha. Les saludo con mucho gusto, mis amados hermanos, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, disfrutando de las bendiciones de Dios. Hoy en este día Dios nos ha permitido continuar con estos hermosos temas que ha puesto en nuestras manos, un tema general a través de este mes de septiembre, el Evangelio a la manera de Jesús, estudiando a Juan. Esta, hermanos, es la cuarta semana que estamos estudiando este Evangelio. Y el tema que vamos a ver el día de hoy, hermanos, como todos y cada uno de los temas, son sumamente interesantes. Pues hoy, hermanos, vamos a ver la evidencia de la fe. Y para esto, hermanos, antes de entrar al texto base con la cual vamos a desarrollar nuestro tema, hermanos, quiero que vaya conmigo, ante todo, hermanos, que usted disponga de su mente, de su corazón, y que usted disponga de la palabra de Dios, hermanos, que hoy está en sus manos, para poder, hermanos, adentrarnos a este tema. Hebreos, hermanos, capítulo 11, verso 1, nos aclara qué es la fe, porque de eso va a tratar nuestro tema el día de hoy. Y por eso, hermanos, quiero que usted vaya directamente a Hebreos capítulo 11, verso 1, que dice de la siguiente manera: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, hermanos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aclarando lo que es la fe, hermanos, ahora quiero que vaya al verso 6. Y el verso 6, hermanos, nos dice de la siguiente manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y quiero que recalque muy bien estas palabras, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Que le hay qué, hermanos? Que hay un Dios, pero que también hay obras, que también, hermanos, hay evidencia de que nosotros podemos demostrar esa fe, de lo que nosotros podemos demostrar en lo que creemos, hermanos. Ahora bien, aclarando este punto de la fe que muchos de nosotros conocemos, pero no está por demás estudiarlo nuevamente, hermanos, quiero que ahora sí, hermanos, vayamos al texto base, hermanos. Algo que nos indican nuestros hermanos administradores, quienes han desarrollado, hermanos, estos temas. El texto base, hermanos, se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos del 46 al 54. Lo vamos a leer, hermanos. Y se trata, hermanos, de que Jesús sana, hermanos, al hijo de un noble. Dice de la siguiente manera, hermanos: 2 días después salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos estaban en la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, ¿no creeres?
El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: Tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿A qué hora ha comenzado a estar mejor? Y le dijeron: Ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: Tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea, a Galilea. Bien, mis amados hermanos, vamos a meternos un poquito acerca de este texto base y lo vamos a ir explicando, hermanos, para que veamos de qué nos ayuda este texto base hablando de la fe, hermanos, una fe que tiene evidencia, las evidencias de la fe, como dice nuestro tema, hermanos. Nos encontramos, hermanos, con un funcionario real, hermanos, probablemente un oficial judío, cuyo hijo, hermanos, pues como lo acabamos de leer, estaba a punto de morir porque estaba enfermo. Él vivió, hermanos, en Capernaum, haciendo un cálculo, no sé, unos 25 kilómetros de distancia de donde estaba Jesús ministrando, trabajando en ese momento, hermanos. Jesús, hermanos, habló a las palabras de curación en Cana, y el niño, hermanos, el niño como vimos se curó. Este oficial, hermanos, estaba, pues, como todo oficial, a dar y recibir órdenes, hermanos. Él estaba acostumbrado a estar ahora sí que a cargo de los asuntos del gobierno, entre otras cosas. Y quizás alguien, hermanos, le dijo, o él escuchó, hermanos, de todos los milagros que había hecho Jesús, hermanos. Entonces este funcionario, hermanos, oyó lo que Jesús estaba haciendo en Galilea y se fue a encontrarlo porque había una gran desesperación, hermanos. El hombre, hermanos, parece estar entre toda la multitud, entre toda esa gente que estaba buscando un milagro, hermanos. Sin embargo, su necesidad, pues, es muy urgente y está en juego, hermanos, la vida de su hijo. Por eso persiste en la petición de Jesús. Por eso el verso 47, hermanos, que acabamos de leer, hermanos, él le dice y le ruega, hermanos, para que descendiera y para que sane a su hijo. ¿Por qué? Porque estaba a punto de morir. Este hombre noble, hermanos, se fue a encontrar a Jesús y cuando lo encontró, hermanos, le empezó a suplicar que bajara y sanara a su hijo. ¿Por qué? Porque estaba mal. Este funcionario, hermanos, quizás se lo repitió varias veces a Jesús. ¿Para qué? Para que bajara y Jesús lo sanara, hermanos. Empezó a pedirle y le rogó muchas veces, hermanos, quizás pidiéndole. ¿Para qué? Para que él bajara, para que él descendiera, para que él vaya, hermanos, a su casa y pueda sanar a su hijo. El hombre, hermanos, se enfrenta en una situación de crisis en ese momento. Sin duda alguna, muchos de nosotros hemos estado, hermanos, en una situación así. Imagínense esa situación de este hombre, hermanos, una situación de crisis. Su hijo, hermanos, estaba a punto del borde de la muerte, hermanos. Y bueno, pues como sabemos, la situación pues estaba fuera de control humano, hermanos. Si en ese momento, en esos días en que vivía nuestro Señor Jesucristo,
ya había doctores, la ciencia, no lo sé, medicamentos, hermanos, ya todo estaba desahuciado, ya no había nada que hacer para el poder humano, que es muy poco. Solamente se encontraba, hermanos, su vida dependía solamente de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Así de fácil. No tenía otra opción, hermanos. Él no tenía, hermanos, ahora sí que los recursos, este Señor no tenía los recursos para resolver la muerte. Así que todo tipo de ayuda, hermanos, se había agotado. Y este hombre, hermanos, le dice a Jesús, desciende antes de que mi hijo muera. ¿Por qué? Porque solamente Jesús, hermanos, en ese momento podía salvar a su hijo. Y la respuesta, hermanos, fíjese muy bien, escuche muy bien la respuesta que Jesús da a las palabras, a la solicitud casi áspera de este Señor es: si tú no ves señales y prodigios, ¿no crees? Así le dice, si tú no ves señales y prodigios, ¿no crees? Este, hermanos, es un reflejo, pues, de actitud de muchas de las personas, hermanos, que muchas veces tuvieron que buscar alguna evidencia para creer en Jesús. Y aquí, hermanos, recordamos nuevamente al al discípulo Tomás, que decía, hermanos, como ya muchos lo conocemos, el discípulo incrédulo, que aquel bienaventurado, dice el Señor, bienaventurado los que no vieron y creyeron. Si recordamos, esta es la segunda visita que Jesús tuvo a estas tierras. Pero entonces, ¿dónde estaba el hombre? ¿Por qué en ese momento no creyó? No lo sé. Pero ahorita que estaba metido en una situación tan difícil, ahora sí cree en Jesús. Por eso dice, si tú no ves señales, milagros, prodigios, entonces tú no puedes creer. Pero ellos, hermanos, las personas siempre buscan eso, una evidencia. ¿Para qué? Para poder creer en Jesús. Eran pocos y sinceros y muy profundos los que estaban ahí adentro, hermanos, los que en verdad creían. Y ver, hermanos, ver algo, hermanos, no es solamente creer, sino que ver es ver, hermanos. Y ellos, hermanos, querían ver esas señales, esos milagros que apuntaban, hermanos, a la gloria de Dios antes de creer. Y por eso, hermanos, muchos estudiadores, y uno de ellos es Robinson, hermanos, que dice estas palabras, las voy a leer textualmente, dice: de la obstinada negativa de la gente para creer en Cristo sin milagros, estas fueron señales de testimonio, dice, cómo cambiar el agua en vino, mostrando que solo Dios puede hacerlo. Y muchas veces, hermanos, es lo que la gente está buscando, hermanos. Busca una señal, busca algo, hermanos, para que pueda creer en Jesús. Y esperamos, hermanos, que este no sea, hermanos, nuestro caso. Buscar una señal, buscar un milagro para poder creer en Jesús. Y si existe esa señal, hermanos, siempre va a afectar, hermanos, el propósito divino y solamente muestra la obra de Dios, hermanos. Muchos, hermanos, como vemos a los fariseos, hermanos, a los saduceos y demás, hermanos, decían, danos señales y entonces vamos a creer. Lo encontramos esto en el Evangelio, cómo es que increpaban a nuestro Señor Jesucristo para que ellos pudieran creer, hermanos, en lo que Dios les estaba diciendo a través de su Hijo Jesucristo, hermanos. Pero Dios, hermanos, Dios trabaja de manera diferente a lo que nosotros creemos. Dios, hermanos, nos llama a venir y a seguirlo, hermanos. Y entonces, hermanos, Él es el que da la evidencia, pero la da más adelante. No la da, hermanos,
cuando nos llama, sino que la da después para ver si nosotros hemos creído en Él, hermanos. Él nos llama a venir y a seguir, y entonces, hermanos, se le entrega esa evidencia. Nuestro ser, hermanos, nuestra carne, lo primero que dicta es de que debemos de ver señales, evidencias, y luego nosotros vamos a responder. Pero eso, hermanos, eso no es fe, hermanos. Y esa es una reacción, hermanos, a la obra de Dios solamente, hermanos. Cuando Él va a hacer algo, hermanos, cuando nuestro Dios va a hacer algo, Él va a ordenar, y nosotros, hermanos, debemos de creer. Y esto, hermanos, si nosotros lo hacemos de manera contraria, si nosotros primero queremos, hermanos, y luego actuar, pues está mal, ¿no? Y Él exige, hermanos, que nosotros tomemos la palabra y que obedezcamos, hermanos, sinceramente que obedezcamos todo. Esa es una de las evidencias de la fe, hermanos, que nosotros podamos obedecer lo que Dios dice al pie de la letra. Y después, hermanos, pues después las pruebas van a venir, hermanos. Estas personas, hermanos, que piden o que pedían, hermanos, estas evidencias, pues carecen de un profundo compromiso con Dios, y lo único que buscan, hermanos, pues son señales. Ahora bien, volvemos al texto base. El funcionario, hermanos, del gobierno de este noble, hermanos, cuyo hijo estaba enfermo, pues aquí, hermanos, lo que podemos ver es que no fue a discutir con Jesús. Él no trata, hermanos, de defenderse. Básicamente, hermanos, le está diciendo, sea cual sea la actitud de mi mente, tal vez usted es la única oportunidad para mi hijo. Y le dice, por favor, venga y descienda y sane a mi hijo. Nos dice que le pedía, hermanos, le pedía que descendiera. ¿Por qué? Porque estaba a punto de morir. Y hermanos, esta es la voz de un padre que se preocupa por su hijo, que no quiere que muera, hermanos. Y es el tono, digamos, un tono imperativo, hermanos, de la urgencia de la voz cuando dice, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Es una crisis que él está atravesando en ese momento, hermanos. Él estaba quizás fuera de control. Él estaba, hermanos, quizás desesperado. Y lo único, hermanos, que esperaba era la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. El hombre, hermanos, fíjese también lo que piensa este hombre. El hombre, hermanos, piensa que la presencia de Jesús era necesaria para la sanidad. Recordemos que cuando muere el amigo de nuestro Señor Jesucristo, Lázaro, nuestro Señor Jesucristo tuvo que ir hasta la tumba de Lázaro para resucitarlo. En esta ocasión, hermanos, el hombre piensa quizás lo mismo, quizás piensa que la presencia de Jesús es necesaria para sanar a su hijo. Sin embargo, hermanos, Jesús le da a este señor, a este soldado, unas palabras simples, con autoridad y poder. Era una palabra, hermanos, de curación. Eso es todo, hermanos, eso es todo lo que necesitaba. Nunca se le ocurrió al hombre que Jesús podía sanar a su hijo a la distancia. El poder de sanar, hermanos, a esta persona solamente era, ve, tu hijo vive. Esas palabras son las que Dios dijo y nada más, hermanos. Ve, tu hijo vive. Entonces el hombre, hermanos, fíjese las cosas, la manera positiva. El hombre apoya su fe, hermanos, solo en Jesús. Él tiene solo la palabra de Jesús y se basa en su fe, hermanos. Ahora sí, Jesús, hermanos, ve la fe sincera del Padre y le dice, vete, tu hijo vive. La palabra vive, hermanos, quizá expresando la idea, hermanos, de recuperarse de la enfermedad y de volver, hermanos, la vida de entre los muertos.
En nuestro contexto, hermanos, quizás se puede referir a la recuperación física de la enfermedad que estaba padeciendo este muchacho, hermanos. La pregunta entonces, para nosotros, viendo este texto base, hermanos, desglosando un poquito todo esto, la pregunta sería para nosotros: ¿cómo respondemos cuando Dios habla? ¿Cuál es nuestra respuesta cuando Dios nos muestra dónde está el trabajo? Nos dice dónde debemos ir. ¿Cómo reaccionamos nosotros, hermanos? ¿Discutimos con Dios y decimos, no quiero ir? O a veces vamos y así con una flojera, arrastrando nuestros pies, vamos. O muchas veces, hermanos, hacemos excusas y utilizamos muchas cosas a fin de no ir, hermanos, a donde Dios nos dice. ¿Por qué? Porque muchas veces dudamos de que sea Dios quien nos está hablando, dudamos de que Dios nos dé las armas para poder enfrentar esa batalla que hoy estamos atravesando, hermanos. Así que la pregunta para reflexionar hoy en esta mañana es: ¿cómo respondemos cuando Dios nos habla, hermanos? Fíjese, el funcionario, hermanos, era un hombre que estaba acostumbrado a mandar como un oficial del ejército. Pero en esta ocasión, hermanos, su actitud no fue como muchas veces nosotros podemos tener una actitud como la de un oficial. A mí nadie me manda, a mí nadie me va a decir qué es lo que hago. Fíjese que su actitud no fue esa, hermanos, sino su actitud fue otra. Su actitud, hermanos, fue de sumisión. Y él, hermanos, era un hombre de ejército, un hombre que estaba acostumbrado a mandar, pero en este caso no, en este caso tuvo que humillarse, tuvo que obedecer, hermanos. Y de esto pues vemos muchas historias donde generales, hermanos, les dicen, hombres de Dios les dicen, en este caso, ve a un río y báñate ahí 7 veces para que se te quite la enfermedad que tú tienes. Y el oficial dice, pero ¿por qué? ¿Acaso no hay mejores ríos en la tierra de donde yo vengo? Pero le dice, no, tú solamente tienes que obedecer para que te puedas curar. En esta parte, lo que evidencia la fe en este soldado es obedecer, hermanos. Es estar bajo sumisión, dejarse guiar por Dios, hermano, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, es lo que nosotros vemos, y sin ninguna duda, hermanos, el hombre, pues cuando le dice ve a tu casa, tu hijo es sanado, el hombre se va, hermanos. Obedece el mandato de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿realmente nosotros creemos que Dios es el que nos lleva al trabajo donde está y nos va a proporcionar todo lo que nosotros requerimos, hermanos? Claro que sí, debemos de creerlos. Debemos de creerlo con todo el corazón cuando Dios nos llama o cuando Dios nos manda a una persona, hermanos, para que también nosotros proveamos de Él, le ayudemos y podamos estar, hermanos, trabajando en la obra de Dios. Dios, hermanos, nos está invitando hoy en este momento, en este día, hermanos, a unirnos a su obra. Él tiene, hermanos, una misión para cada uno de nosotros dentro y fuera de la iglesia, hermanos. Y solo Él, hermanos, lo puede lograr a través de nosotros. Pero si nosotros, hermanos, decimos que no, como dice la palabra de Dios, hasta las piedras puede hacer hablar a Dios. O sea, nosotros somos la obra perfecta y Dios nos está utilizando y debemos, hermanos, de sentirnos privilegiados de poder exponer un tema, de poder estar dentro de la iglesia, de poder evangelizar, de poder compartir la palabra y de poder tener fe en Dios. Debemos de estar agradecidos con Él. Y cuando Dios nos invita, hermanos, a venir y a unirnos a Él, pues de repente nos damos cuenta, hermanos, de que no es algo, hermanos, que esté por nuestra propia cuenta, nuestro propio poder, sino que Dios, hermanos, lo hace a través de nosotros. Y esto, hermanos,
es la fe que nosotros debemos de tener y lo que nosotros tenemos que ver. Aquí, como vemos, hermanos, este padre de familia obedece al mandato de Jesús, hermanos. Tal vez fue la nota de autoridad, no lo sé, la voz que el hombre estaba acostumbrado a oír, no lo sé, hermanos, pero se conectó inmediatamente con Jesús, obedeció a Jesús. El hombre dice que el hombre creyó las palabras de Jesús y se fue, hermanos, se fue al instante, se fue de camino a su casa, hermanos. El hombre, hermanos, confió en Jesús plenamente, no dijo nada y no dijo quizás Jesús me está engañando, no lo pensó, él agarró y se fue a su casa, se entregó, hermanos, inmediatamente, completamente a Jesús y se fue, hermanos. Y esto habla, hermanos, de esa obediencia que nosotros debemos de tener. Y dice después, hermanos, del verso 51 al verso 54, hermanos, dice que mientras el Señor estaba bajando, va a su casa, hermanos, el hombre, pues, no recibió, hermanos, una palabra de confirmación del milagro de curación, sino que hasta más tarde, cuando él llega a su casa, él, hermanos, el hombre no tuvo que esperar, hermanos, hasta que su hijo se curara. Fíjese cómo son las cosas. Él no tuvo que esperar, hermanos, a llegar a su casa para creer en Jesús. Él creyó en lo que Jesús había dicho. Y dice que después, hermanos, cuando ya vemos más adelante que el hombre ya va de camino a su casa, el padre aparentemente, hermanos, no llega luego, quizás estaba muy lejos de su casa, como habíamos visto hace un momento. Dice que salieron, hermanos, a verle y le dijeron, hermanos, que su hijo ya estaba sanado completamente y todos, hermanos, quizás todos los que estaban trabajando con él, pues estaban saltando de alegría, estaban emocionados, diciendo una y otra vez, tu hijo vive, ya está sano. Entonces, hermanos, la distancia, hermanos, no influía, hermanos, en la cuestión del poder de Cristo para sanar a este niño, hermanos. Ni la distancia, ni el tiempo, no hubo nada, hermanos, ningún factor, hermanos, que pudiera detener el poder de Dios para que el niño, hermanos, pudiera ser sanado. Ahora, de todo esto, hermanos, lleva algo importante, la confirmación de la fe en Cristo, hermanos. En el momento, hermanos, que fue hecho, el momento, hermanos, que fue sanado, cuando sanó completamente, porque no se fue recuperando por partes, hermanos, dice que solamente llegó y le dijeron, ¿sabes qué? Tu hijo ya vive. El padre, fíjese la pregunta que él dice a sus criados, hermanos. El padre, pues, le tiene esa curiosidad y les pregunta, ¿a qué horas más o menos sanó mi hijo? Y ellos le dicen a la hora séptima, como más o menos a esa hora, y él se pone a pensar y analiza, pues más o menos a esa hora Jesús me dijo que mi hijo vive. Y ahí notamos, hermanos, que el tiempo de Dios es perfecto. Y tal vez el padre, hermanos, pensaba que la curación quizás iba a ser gradual, pero no, como vimos, era rápido, hermanos. Sin embargo, hermanos, todo esto lleva, hermanos, a algo positivo y nosotros podemos ver las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar y a veces, hermanos, nosotros nos perdemos, hermanos, cuando nosotros tenemos que esperar, hermanos, y empezamos a buscar las evidencias. ¿Para qué? Para creer en Dios. El oficial, hermanos, creyó y experimentó la obra de Dios en su vida, hermanos. Él no perdió el tiempo en eso y a veces nosotros perdemos el tiempo buscando que en verdad sea lo que Dios está diciendo, hermanos, y no actuamos.
y los resultados, hermanos, de ver la obra de Dios en la vida de esta persona, dice, hermanos, que él creyó, y no solamente él, sino que toda su casa. Y esta es la primera referencia a cualquier hogar, hermanos, que cree en Jesús. La fe, hermanos, de este hombre era contagiosa, y él llevó, hermanos, a toda su familia a los pies de Cristo. Y esto, hermanos, es lo que muchas veces a nosotros nos falta, hermanos. Y debemos de tener esa fe ferviente. Entonces, hermanos, pues por esta razón, muchas veces pensamos, hermanos, que cómo está nuestra fe, cómo evidenciamos. Nosotros muchas veces podemos decir que sí tenemos fe, pero no hay una evidencia, hermanos, que en verdad lo haga, sino que hacemos todo lo contrario, hermanos. Pero la pregunta aquí ¿es necesario hablar de estas evidencias, hermano? Como nos dice nuestro tema, evidencias de la fe. Claro que sí, es muy importante tener todas y cada una de estas evidencias, hermano. Fíjese, voy a invitarlo a que vayamos a la carta de Pedro, en su primera carta. Fíjese lo que nos dice, y lo voy a leer en varias versiones, hermanos, para que también nosotros podamos tener un poquito más amplio este conocimiento. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. En la versión 1960, hermanos, de la Reina Valera, dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos los que nos demanden la razón de la esperanza que hay en nosotros. Fíjese lo que dice la Reina Valera: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande razón y esperanza que hay en vosotros. Ahora fíjese la Nueva Versión Internacional. Dice de la siguiente manera: estén siempre preparados para responder a todo el que les pida la razón de la esperanza que hay en ustedes. O sea que siempre tenemos que tener preparado una evidencia de fe. Por eso, hermanos, es importante hablar de estas evidencias. Ahora, encontré otra versión, hermanos, y fíjese lo que dice: estén siempre listos para explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Debemos de estar siempre preparados y listos y tener esas evidencias de fe. Ahora, todas esas evidencias, hermanos, no siempre son con palabras, sino que también son con acciones. Y la fe, hermanos, necesita también a veces ser protegida. La fe, hermanos, nuestra fe necesita venir, digámoslo así, bajo esa bandera de refugio, hermanos. La fe, hermanos, a veces puede volverse a veces tan frágil y vulnerable cuando tenemos muchas tensiones, cuando tenemos muchas decepciones de la vida, hermanos. A veces es muy vulnerable. Y a veces, hermanos, podrías, por decirlo así, escapar de nosotros esa fe, hermanos. Sin importar todas las victorias que hayamos tenido, hermanos, en el nombre de Dios, a veces toda la fe que tenemos, a veces por una u otra cosa se nos va, hermanos. Y a veces, hermanos, tenemos que aprender de todo esto. A veces, hermanos, la fe significa dejar ir, pero también esperar en Dios, hermanos. A veces, hermanos, la fe significa que nos activemos y que hagamos planes, pero también que permitamos que Dios nos guíe mientras nosotros estamos en acción. Pero también a veces, hermanos, la fe significa reunir, hermanos, todas esas evidencias. Así que la fe, hermanos, no es la ausencia de evidencias, sino que todo lo contrario, hermanos. Pero nuevamente, hermanos, solo porque tenemos fe, no siempre, hermanos, vamos a obtener todas las respuestas a nuestras peticiones, hermanos.
Todavía, quizás, hermanos, hay muchas preguntas que no tengan respuesta, pero luego, hermanos, nosotros tenemos que estar llamados a proteger esa fe, a pesar de todas las preguntas que nos arrojan, hermanos, preguntas sin respuestas, y a veces, hermanos, en las realidades inestables, como por ejemplo algunas enfermedades o algo que nos esté pasando, hermanos, nosotros tenemos que proteger nuestra fe. Y la fe, hermanos, puede a veces, hermanos, parecer en cualquier lugar, en cualquier momento, con cualquier persona, hermanos. Pero la fe puede parecer en un último lugar, a veces a donde no la esperamos. Ahí puede venir la fe en Dios, hermanos. Y a veces, hermanos, eso es lo que esperamos, una fe genuina, una fe que muestre esa evidencia, hermanos. ¿Para qué? Para que se active esa fe en Dios. Lo que a nosotros nos va a llevar a concluir, hermanos, a tener esas decisiones a veces no convencionales para los intereses más amplios de la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Eso es lo que nosotros buscamos, hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos, una fe, hermanos, con evidencia. Y el único refugio, hermanos, seguro, el único refugio seguro que tiene un pecador culpable, hermanos, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que el único refugio seguro para hoy, tanto usted como yo, como creyentes, hermanos, es la palabra de Dios. Es lo único que tenemos, es el único refugio, hermanos. El único refugio seguro cuando todo a nuestro alrededor esté derrumbado, es Dios. Ese es el único refugio, hermanos. Porque cuando todo se derrumba, Dios todavía está ahí, hermanos, tomándonos de la mano. Y Él nos va a levantar y nos va a cubrir, hermanos, y nos va a abrir caminos en un lugar donde quizás nosotros no podamos ver nada. Ahora bien, hermanos, si nos regresamos un poquito atrás, carta a Santiago, en su capítulo 2, capítulo 2, verso 15 en adelante, hermanos, fíjese lo que dice. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les damos las cosas necesarias para su cuerpo, ¿de qué va a aprovechar? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Fíjense lo que dice hasta aquí. Ahora, en esta parte, hermanos, estamos estudiando pasajes sumamente importantes acerca de la fe. Y estamos tratando de definir, hermanos, la fe que debemos de tener como verdaderos hijos de Dios. Así que a través de este texto que acabamos de leer, yo les pregunto, ¿cómo podemos entonces demostrar nuestra fe? ¿Cómo es que hay una evidencia de nuestra fe, hermanos? Pues imaginémonos que dentro de nuestra congregación, dentro de nuestra colonia, de nuestra calle, hermanos, haya una persona y les diga, me ha ido muy mal, hermanos, o me ha ido muy mal en el trabajo, mis hijos están sin comer, están enfermos, y a todo eso pues hasta nos van a quitar la casa, porque a veces es la realidad, hermanos, y él te pide ayuda. Él pide ayuda. Pero ahora imagínese que todos los hermanos digan, ay, qué terrible lo que usted está pasando. Pido a Dios que pronto usted tenga un buen trabajo, que Dios lo bendiga, que Dios lo prospere algún día. Esos deseos, hermanos, están bien esos deseos, pero la pregunta es, ¿eso es todo lo que tenemos que hacer como cristianos, hermanos? ¿Piensan o pensamos que solo con esos buenos deseos
digámoslo así, pueden llenar los estómagos vacíos de los niños o pueden sanar, hermanos, las enfermedades. Con esas palabras, hermanos, ¿cree que se pueda resolver el problema de trabajo, el problema familiar de esa persona? Claro que no, hermanos, claro que no. Así que nosotros, ahí es el momento de que nosotros podemos demostrar una fe verdadera. Y la fe verdadera, hermanos, se muestra con acciones. La verdadera fe, hermanos, nos lleva a buenos deseos, pero también a buenas acciones, hermanos. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Bueno, llevar una bolsa de comida a la casa del hermano. Tratar de llevar, hermanos, al doctor a los niños. ¿Para qué? Para que reciban atención médica. Pero también podemos ayudarle a encontrar un buen trabajo. Y si expresamos, hermanos, deseos bonitos, pero no hacemos lo que está en nuestras manos para ayudar, hermanos, entonces nuestros deseos son inútiles, hermanos. Son inútiles. Así que nosotros debemos de evidenciar esa fe que nosotros tenemos. Y si tuviéramos esa fe verdadera, entonces vamos a demostrar las acciones en nuestra vida. La pregunta aquí es, ¿cómo está hoy en su fe? ¿Se demuestra su fe por sus acciones, hermanos? ¿Tiene una fe viva o tiene una fe muerta? Esas son preguntas que nosotros nos debemos de llevar. Y la fe verdadera, hermanos, no solamente es una confesión verbal, no solo es decir, sino que es actuar, hermanos, es creer que Dios, aunque nosotros no tengamos, va a prosperar. ¿Recuerdan aquella viuda que dio todo su dinero? Esa es la fe, porque Jesucristo dijo, dio todo lo que él tenía, hermanos. Ahora sí, hermanos, tenemos que actuar en estas partes. Y aquí, hermanos, pues hay muchas personas que se creen cristianas solamente, hermanos, porque dicen creer en Dios. Por eso dicen que creen, hermanos, o que son cristianas, porque creen solamente en Dios. Pero no solamente es eso, no solamente es creer, es seguir a Cristo, es obedecer sus mandatos, es vivir para Cristo. Y la fe verdadera, hermanos, no solamente se realizan muchas obras, no solamente es hacer, sino creer. Pero también, como dice Santiago, hay que ser de las dos partes. Hay personas, hermanos, que se creen cristianas porque cumplen una serie de reglas, pero creen que lo que más importa, hermanos, es a veces hacer buenas obras y que con eso, pues se van a salvar, cuando las dos cosas van de la mano. Así que, hermanos, asistir a la iglesia, ser bautizados, ayunar, cantar, ofrendar, pero si no se vive para Cristo, hermanos, no podemos hacer nada, hermanos. Y la fe, hermanos, la evidencia, hermanos, de la fe, nos va a hacer valientes a nosotros cuando todo de nuestro alrededor, hermanos, se vean derrumbadas. Las acciones piadosas, hermanos, son las evidencias que nosotros tenemos de fe, hermanos. Muchas personas quizás hoy en estos momentos, hermanos, están luchando toda su vida para superar el pasado que tienen. Tal vez, hermanos, uno de ellos somos nosotros que hoy estamos escuchando. Muchos hoy viven con ese pensamiento perpetuo, hermanos, que muchas veces pasa en su mente. Dice, si tan solo hubiera hecho esto o no hubiera hecho aquello, la vida sería diferente. Pero no, hermanos, todos hemos tomado malas decisiones en esta vida, hermanos, pero Dios ve esto de una manera diferente a la que ve el hombre. Y las elecciones del pasado, hermanos, que ya hicimos, no son tan importantes como las elecciones que hoy vamos a hacer escuchando este tema, hermanos. Quizás, hermanos, hoy en este día, hermanos, Dios quiere que consideres tu evidencia de fe. ¿Para qué? Para ser valiente, hermanos, en escoger una nueva responsabilidad, en escoger un nuevo compromiso, en escoger una nueva disciplina espiritual, hermanos, en que estemos nosotros demostrando nuestra fe cada día. Quizás, hermanos, en esta mañana, en este día, Dios quiere que consideremos, hermanos, la evidencia de nuestra fe para estar activos, para tomar decisiones, hermanos,
Quizás, hermanos, para tomar decisiones con nuestra familia, para tomar decisiones poco convencionales en nuestra vida, hermanos. Quizás esta mañana, hermanos, Dios quiere que consideremos la evidencia de nuestra fe, hermanos, para ser compasivos, para ser audaces con alguien que lo necesite, hermanos. ¿Para qué? Para que esa persona vea la luz de Cristo a través de nosotros, hermanos. Nuestras obras al servicio de Dios, hermanos, no van a reemplazar la fe, pero sí son una prueba de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y la verdadera fe, hermanos, implica una entrega total de todo nuestro ser a nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestro compromiso el día de hoy, escuchando este tema, hermanos, es que entreguemos hoy a Cristo totalmente y vivamos una vida verdadera en fe en nuestro Señor Jesucristo. Con esto concluyo, hermanos, esperando que esta palabra siempre llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Y también, mis amados hermanos, pues, recordar que por la parte tarde, hermanos, de este día, esperamos una hermosa oración de parte de nuestra hermana Surizadaí Toltecas, dándole la bienvenida al grupo de oradores y, ¿por qué no?, en un futuro, ser ella quien nos comparta la palabra de nuestro Dios. Hasta aquí, mis amados hermanos, vamos a concluir con una oración. Amantísimo y buen Dios, Señor Todopoderoso, hoy en este día, Señor, tú nos has dado tu palabra y como dice, Señor, tu palabra, la fe viene por el oír, pero oír la palabra de Dios. Y hoy estamos delante de tus pies, postrándonos y pidiéndote, Señor, que así como tú nos has dado la fe y nos has elegido, también la mostremos al mundo, que podamos abrir nuestros corazones, que podamos abrir nuestra boca para poder hablar tu palabra, pero también poder compartir todas las maravillas que tú has hecho en nuestra vida, todo lo que tú nos has dado, Señor, que lo podamos compartir. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por esta mañana, este día que nos has regalado. Gracias por la palabra que nos has concedido poder compartirla, pero también poder escucharla, Señor. Muchas gracias por todo. Bendice, bendito Dios, a cada uno de los oyentes en los diferentes países que nos escuchan, Señor. Bendícelos grandemente. Cumple, Señor, con los deseos de cada uno de los corazones y llénalos de tu verdad, llénalos de fe, llénalos de amor, Señor. Gracias, bendito Dios, por todo. En el nombre santo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Lenin Gómez. Paz a vosotros.